Queridos amigos, vamos a repasar hoy un tema bien interesante en lógica, que son las reglas del silogismo. La verdad es que lo que queremos hacer es reducir todas las reglas del silogismo a dos. Una regla semántica, como lo ven aquí en rojo. eh, digamos que se podría llamar, tenemos que estar seguros de hablar siempre de lo mismo y de los mismos. En un rato lo explicaremos. Y una regla de sintaxis, que el término medio relacione sin lugar a dudas, es decir, sin ningún tipo de ambigüedad, al término menor con el mayor. Empecemos con un poco de historia. Eh, Hay 8 tipos de reglas que uno puede encontrar en un manual actual de lógica, más o menos son las siguientes. La primera, los términos deben ser tres y solo tres, mayor, menor y medio. La segunda regla, que el término medio no pasa a la conclusión. La tercera, que el término medio debe ser al menos una vez universal. A esta expresión se le puede denominar que esté distribuido. Y la cuarta, que los términos en la conclusión no deben ser más extensos de lo que lo eran en las premisas. Además de estas reglas de los términos, hay otras reglas llamadas así reglas de las proposiciones. La 5, que de dos premisas negativas nada se sigue. La 6, que de dos premisas particulares tampoco se sigue nada. La 7, que de dos premisas afirmativas no se sigue una conclusión negativa. Y la octava y última, que la conclusión sigue siempre la parte más débil. Es decir, si en una premisa había algo particular, ese elemento quedará en la conclusión, y si había algo negativo, quedará también en la conclusión. Revisemos un poco. El texto de Aristóteles lo tienen aquí. Es interesante ver cómo desde analíticos primeros ya está tanto la definición de un silogismo válido, y quiero destacar algo. Si se fijan, dice que estos tres términos, mayor, menor y medio, deben estar relacionados de tal manera que el término menor está contenido en el menor y el término medio está o no está contenido en el mayor. Es decir, Aristóteles admite, digamos, que puede haber alguna de las premisas negativas, pero no ambas. Digamos, la primera formulación indica que una debe ser afirmativa, la segunda puede ser mixta. Y si se fijan, el hecho de estar contenido es interesante, es lo que tal vez pudo haberse traducido después como distribuido, es decir, que esté en su totalidad, o contenido o excluido. ¿Ok? En fin, Pedro Hispano es mucho más claro, o sea, que tal vez si leemos los analíticos primeros, no, Aristóteles no da unas reglas específicas, pero ya en el manual de Pedro Hispano encontramos 5 grandes reglas del silogismo, ¿no? La primera, que de puras particulares eh, no se hace un silogismo, que de puras negativas tampoco, que si una de las premisas es particular, la conclusión debe serlo, que si alguna de las premisas es negativa, la conclusión debe serlo, y que el término medio nunca debe ponerse en la conclusión, sino que tiene el oficio de mediar, de ahí su nombre. Estas 5 reglas probablemente fueron las que más se conservaron en los manuales posteriores de la Edad Media, ¿no? Con las 5 reglas del silogismo. Sabemos nosotros que una famosa formulación de las reglas del silogismo fue la que se dio en Port-Royal por Arnaud en el siglo XVII. Aquí se establecieron 6 reglas, que probablemente son las que tuvieron más difusión en los manuales modernos. Verán que se repiten algunas intuiciones de Aristóteles y de Pedro Hispano. Primero, que el término medio no puede tomarse 2 veces particularmente, es decir, que debe estar al menos una vez distribuido. Segunda regla, que los términos de la conclusión no pueden tomarse más universalmente en la conclusión que las premisas, es decir, no deben exceder la cantidad que tenían en las premisas. Ya sabemos, de dos proposiciones negativas nada se sigue, y que no se puede probar una conclusión negativa por dos afirmativas. O bien, como se decía antes, que de dos afirmativas no se concluye nada negativo. La quinta es una cosa interesante porque Arnaud lo que quiere sintetizar es 2 reglas anteriores de Pedro Hispano en su quinta.
con una frase que a la postre se volvió famosa. La conclusión siempre sigue la parte más débil o la peor parte. Esto es que si una de las proposiciones es negativa, la conclusión lo será. Y si una de las proposiciones es particular, la conclusión también lo será. Ya lo sabemos también que de dos proposiciones particulares nada se infiere. Si nosotros leemos la redacción tal cual la da un manual actual, como el de Copy, se mantienen 6 reglas. Se van a quitar unas, por ejemplo, la de la parte más débil o la peor parte, y se van a recuperar otras. De hecho, el orden más o menos es el mismo que lo que hemos ido viendo. Por ejemplo, la primera, que consta de 3 términos, esto lo veíamos desde Aristóteles, y que siempre se deben tomar en el mismo sentido. La 2, que un silogismo, el término medio debe estar distribuido por lo menos en una de las premisas, ser universal al menos una vez. La tercera, que digamos los términos no pueden exceder en la conclusión la extensión que tenían en las premisas. La cuarta, que de 2 premisas negativas nada se sigue. La quinta, que si la conclusión es negativa, debe haber una premisa que lo sea, de donde haya surgido tal negación. Y la sexta, que no se puede sacar de dos universales una particular. Bien, ¿cuál es nuestra propuesta? A ver, imaginemos que tenemos dos y solo dos reglas. Una de tipo semántico. Es decir, la vamos a llamar así, hablar siempre de lo mismo y de los mismos. Hablar siempre de lo mismo se refiere a que los términos siempre conserven su mismo significado. Evitar equivocidades o metáforas en un sentido y no en otro. Por otra parte, la segunda regla sería de tipo sintáctico, de estructura, de enlace. Y la idea es que el término medio relacione sin lugar a dudas, es decir, sin ningún tipo de ambigüedad, al término menor con el mayor. Vamos a ver, por ejemplo, en estas 8 reglas, cómo se pueden aplicar estas dos reglas. Si se fijan, las rojas tienen que ver con nuestra regla llamada semántica y las azules con la regla de tipo sintáctica. Cuando vayamos explicando cada una de estas reglas, veremos cómo se pueden reducir a estas dos. Empecemos. Veamos pues cómo se aplica. Fíjense que la primera regla de las típicas de los manuales dice que los términos deben ser 3 y solo 3, mayor, menor y medio. Sea, todos los silogismos que vamos a ver son inválidos. Todos los gatos son mamíferos, algunos aparatos para elevar los automóviles son gatos, por lo tanto, algunos aparatos para elevar los automóviles son mamíferos. Si se fijan, gato en la premisa mayor está tomada como el animal, en cambio en la menor como pues ese cachivache para elevar mecánica o hidráulicamente un auto, ¿no? Gato, por tanto, tiene 2 significados y por tanto no hay 3 términos, realmente habría 4 términos y por lo tanto no se hace el silogismo. En el fondo esta regla está incluida en que no estamos hablando de lo mismo, en este caso no estamos hablando de lo mismo en el término medio, estamos hablando de cosas distintas. Si miramos a la regla 3 y a la regla 6 de las típicas de los manuales, a saber, la 3, el término medio debe ser al menos una vez universal o estar distribuido. Y la regla 6, que de dos particulares no se sigue nada, veamos cómo también estas dos tienen que ver con hablar de los mismos. Por ejemplo, nosotros tenemos un silogismo que dice que algún mexicano es delincuente y que algún irlandés es delincuente. Por lo tanto, algún irlandés es mexicano. Quitando a aquellos de doble nacionalidad, pues esto es una locura. Los irlandeses son irlandeses, los mexicanos son mexicanos. ¿Por qué surgió esto? ¿Dónde está el equívoco? Fíjense que si nosotros tuviéramos el conjunto de los delincuentes, una sección de los delincuentes son aquellos nacidos o viviendo o oriundos de México y otra sección de los delincuentes son los irlandeses. Por tanto, no estamos hablando de los mismos sujetos. ¿Ok?
Por tanto, estamos enlazando, digamos, poblaciones de individuos diferentes en la conclusión. Si se fijan, la regla 6 la vamos a ejemplificar con este otro silogismo inválido, ¿no? Algunas mujeres mueren a temprana edad, bebés o niñas, y algunas mujeres son astronautas. Por supuesto, el sector de las mujeres que mueren a temprana edad es un sector distinto y vamos, no comparable, no es el mismo de que hablaríamos en la segunda premisa, de las mujeres astronautas. Por tanto, no podemos concluir que algún astronauta muere a temprana edad. Hay una explicación que ustedes verán aquí en la diapositiva y que creo que puede ir eh, explicando aún más o con más claridad lo que yo estoy hablando. Si vemos la regla 4, también nos daremos cuenta que cuando se atenta a la extensión de los términos en la conclusión, se está atentando a esta regla de hablar de los mismos, la misma cantidad de sujetos o la misma población de individuos. La regla 4 ordinariamente dice que los términos de la conclusión no deben ser más extensos que las premisas. Imaginemos un silogismo inválido como el siguiente, ¿no? Todo camello es mortal. Algún hombre no es camello, por lo tanto, algún hombre no es mortal. Supongo que tienen la siguiente información, que hacer una cosa breve sobre cuantificación, ¿no? Saber la cuantificación de los sujetos es relativamente fácil porque siempre el sujeto va acompañado de alguna palabrita como todo o algún, ¿ok? En cambio, la cuantificación de los predicados es la más difícil. Más o menos tenemos una idea, una fórmula básica es los predicados de las afirmativas son particulares, los predicados de las negativas son universales. ¿Esto por qué? Ahí pongo alguna explicación. Cuando yo niego, niego del todo. Es decir, sin importar cantidad, forma, modalidad. Siempre, si a mí no me gusta el aguacate, no me gusta bajo ninguna forma, tamaño, cantidad. No me gusta del todo. En cambio, los predicados afirmativos se pueden entender con una salvedad que son las recíprocas de las definiciones, pero en general se pueden entender como subconjuntos, como grandes conjuntos de los sujetos, de los cuales o a los cuales podemos entender como subconjuntos, ¿no? El ejemplo básico, claro, es si todos los hombres son animales, esto no quiere decir que todos los animales sean hombres, sino que una sección de los animales son hombres. ¿Ok? El subconjunto es hombre y el conjunto mayor es animal. Entonces, si regresamos a nuestro silogismo inválido de ejemplo, tenemos que del conjunto de los mortales, un subconjunto pequeño es el de los camellos. Y en efecto, hombre no pertenece a ese subconjunto, pero no quiere decir que pueda pertenecer a otro subconjunto que también sea parte de mortal. Por tanto, no se está hablando de los mismos subconjuntos. No hablamos de los mismos individuos en ambas premisas. Dijimos que no solo hay reglas de tipo semántico, hablar de lo mismo y de los mismos, sino también de cierta sintaxis básica de los silogismos. Entendemos por esta sintaxis un acomodo donde, o a partir de ese acomodo, se sigue la conclusión sin lugar a dudas. Este difícil paso lo realiza justamente el término medio. Veamos la regla 5, según los manuales habituales. De dos premisas negativas no se sigue una conclusión válida. Veamos este ejemplo. Ninguna mujer juega sumo. Sumo profesional, el que juega en Japón. Ningún hombre es mujer y, por lo tanto, ningún hombre juega sumo. De lo cual es contradictorio. Todos conocemos a los jugadores de sumo, que justamente son hombres. En realidad, el problema, voy a poner unos diagramas de Venn, queda más claro ahí. La relación entre mujeres y los que juegan sumo, la intersección está vacía. También la intersección entre mujeres y hombres está vacía. Pero la conclusión que debe quedar visible entre H y S no es del todo clara. Ni está vacía la intersección, por la cual digamos ningún hombre juega sumo, ni tampoco está vacía la zona 2, por la cual tendríamos que decir que todos los hombres juegan sumo, ni tampoco tenemos una existencial evidente,
en la zona de intersección, por lo cual, digamos, hay algún hombre que juega sumo.